Gabón, presidente. La legislatura pasada, Geroa Bai lideró, de la mano de Uxue Barkos, un gobierno de cambio progresista en Navarra que puso fin al corralito foral, un régimen que no reconocía nuestra pluralidad social y lingüística. Ese primer gobierno de cambio progresista contó con la dura oposición de la derecha, pero también de la de su partido, a veces incluso más feroz que la derecha. Aún así, en la siguiente legislatura, es decir, en esta, Geroa Bai optó por la coherencia democrática, apoyándoles a ustedes, primera fuerza de izquierdas para la presidencia de gobierno, mientras que ustedes, con su voto, impidieron que hubiera gobiernos de progreso en el Ayuntamiento de Pamplona y en otros. Les faltó valor y coraje, presidente. Geroa Bai participa en el Gobierno de Navarra gestionando áreas clave con actuaciones como la Ley Foral del Cambio Climático y Transición Energética, la pionera Orden Foral de Comunidades Energéticas, las primeras políticas públicas de memoria integral de cara a la convivencia, querido ministro, o la Ley Foral de Vivienda con resultados más que palpables. Y hemos sido y somos leales, pero no sumisos. Y tras escuchar al portavoz socialista navarro anunciar que en el Parlamento de Navarra votarán en contra de la decisión del Gobierno de Navarra y de la del Ayuntamiento de Mañeru, que aprobó con todas las de la ley, por unanimidad, la petición de pasar de la zona no vascófona a la zona mixta, comienzo mi intervención diciéndole, presidente, denunciando que el Partido Socialista de Navarra es el único PSOE que pone trabas a una lengua propia de su comunidad y que, por cierto, parece que va a votar también al mismo tiempo en contra de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias que España refrendó. Muy poco europeo. Hemos sido críticos, aun coincidiendo en el fondo, con leyes como la de eutanasia o la de memoria democrática, por su limitado arco temporal, porque olvida a los victimarios, deja fuera víctimas de la tortura como Miquel Zabalza e impide o dificulta actuar sobre el llamado Monumento a los Caídos en Pamplona. En ambos casos, nuestras enmiendas no consiguieron su apoyo, señor Sánchez. Después de una histórica pandemia y de una desastrosa guerra con tragedia humanitaria para Ucrania y consecuencias inflacionistas para el resto, la sociedad necesita más de verdad y transparencia que de propaganda, señor Sánchez. Con algunas excepciones, como el salario mínimo interprofesional, su Gobierno ha optado más por el maquillaje que por transformaciones reales. ¿Cómo no apoyar la bajada del IVA de los alimentos, aunque suponga para muchísimas personas de clase media y trabajadora un ahorro menor que la subida del combustible necesario para la vida y el trabajo por la desaparición precisamente de la compensación en gasolineras? ¿Cómo no apoyar el cheque a las familias más necesitadas o el bono para los jóvenes? Pero es un clamor la enorme dificultad en llegar a cobrarlo y la enorme distancia entre la propaganda del anuncio y la realidad para sus presuntos beneficiarios. ¿Cómo no apoyar el bono energético, familias vulnerables? Pero iba a llegar a 1,5 millones de familias y no ha llegado a 2.300, según reconocía recientemente la ministra. ¿Cómo no apoyar el gravamen a las empresas energéticas y a la banca, que prevé recaudar 6.500 millones en 2 años? Pero, presidente, usted está permitiendo que los grandes bancos se aprovechen legal pero injustamente de 65.000 millones, 10 veces más, al permitirles compensar sus enormes beneficios con las pérdidas de las entidades absorbidas. Los Next Generation son un tren histórico que no volverá a pasar. Lo dijimos en noviembre de 2021. Si no hay cogobernanza real, y no la ha habido, el Estado será incapaz de hacer llegar esos fondos a las empresas y a quienes realmente más los necesitan. Sería un enorme fracaso colectivo. Un fracaso, por otra parte, que esperan como fruta madura las derechas, que prefieren el ruido y cuya única receta alternativa conocida es la de bajar impuestos. Y mientras tanto, presidente, la desigualdad y el empobrecimiento de las clases medias y populares, así como de los autónomos, en nuestra sociedad sigue creciendo, en lo que España sí es campeona en Europa. Presidente, las élites de Davos no se van a poner de su lado para reformar el sistema y hacerlo más justo. En la medida en que su apuesta por hacerlo sea real, podrá contar, a pesar de todo, con el apoyo crítico de Geroa Bai. Eskerrik asko.